Iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo hace ya aproximadamente 2000 años partió la historia de la humanidad en dos. Y por eso se habla del antes de Cristo y del después de Cristo, el AC y el DC. Y en esa primera ocasión Jesucristo tomó forma de hombre y vino a servir. Dice la carta a los Filipenses que se hizo obediente y obediente hasta la muerte. El Señor dio su vida para el perdón de nuestros pecados y Él permitió que lo crucificaran. En aquel tiempo, la muerte más atroz que una persona podía experimentar era la crucifixión. El Imperio Romano se inventó la crucifixión no simplemente para matar, sino para causar el máximo dolor en sus víctimas. La crucifixión tenía como objetivo que la persona no muriera rápidamente, sino que la persona que era crucificada muriera lentamente y, repito, experimentara el máximo de los dolores. Pero además la Biblia dice que Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. Dicen los que saben de este tema que en el último lugar que una persona después de muerta conserva sangre líquida es en el corazón. Cuando aquel soldado atravesó el costado del Señor con su lanza, la Biblia dice que de allí brotó sangre y agua. Entendemos entonces que el soldado, cuando utiliza su lanza, lo que atraviesa es el corazón del Señor. Pero la Biblia también dice que Jesucristo resucitó al tercer día. Amén. Ahora, la palabra enseña, y este es el tema de esta mañana, la palabra enseña que así como Cristo vino una primera vez, viene una segunda vez. Estaba orando al Señor, estaba clamando al Señor por la palabra en esta mañana, y el Espíritu Santo trajo esto a mi corazón. Porque, a ver, nosotros siempre queremos compartirle a la iglesia una palabra que los bendiga. No una palabra que simplemente levante aplausos o que haga que ustedes se sientan bien, sino una palabra que realmente los afirme en el Señor, los bendiga y además los llene de esperanza. Y esta fue la palabra que el Espíritu Santo trajo a mi corazón. Diles que el Señor viene por segunda vez. No, eso estuvo muy pobre. Diles que el Señor viene por segunda vez. Hermanos, así como el Señor vino una primera vez, Él viene, dice la Biblia, una segunda vez. Y no te puede hallar con la guardia abajo. No te puede hallar distraído. No te puede hallar enredado en el mundo, porque te quedas. La palabra dice en Mateo capítulo 24 versículo 40: estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Uno será arrebatado y el otro será dejado. Y una vez que el Señor venga por su iglesia, allí comienza el tema de la tribulación, que durará 3 años y medio, y luego se le dará inicio a la gran tribulación, que durará otros 3 años y medio. En total, entre tribulación y gran tribulación hay un tiempo de 7 años. Y la Biblia dice que durante esos 7 años la humanidad experimentará un tiempo de angustia cual nunca lo ha habido sobre la faz de este planeta Tierra. Por lo tanto, lo peor que le puede pasar a un creyente es no ser arrebatado. Lo peor que le puede pasar a un creyente es quedarse, porque ese creyente entonces experimentará los dolores de la tribulación y de la gran tribulación. Durante ese periodo se levantará el anticristo, y dice la palabra que el anticristo va a perseguir a todos aquellos que crean en Dios, y los va a asesinar, dice la palabra, los va a decapitar, es lo que dice Apocalipsis. Entonces la iglesia tiene que estar prevenida, y la iglesia tiene que estar lista para cuando ocurra el arrebatamiento. Amén, hermanos. La verdad es que de este tema hoy día poco se predica.
Y de hecho a mucha gente no le gusta que se le predique este tema. Como he dicho en ocasiones pasadas, a la gente hoy día sobre todo le gusta que se les predique acerca de la prosperidad. Y que les digamos que Dios quiere bendecirlos en la parte económica, en la parte de la familia, en la parte empresarial. Y todo eso es cierto porque Dios lo hace, amén. La palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero la gente no quiere oír que Cristo viene por segunda vez. Y que aquel cristiano que esté tibio, diga tibio, no va a ser arrebatado, sino que se va a quedar. Entonces yo como pastor de la iglesia, yo tengo que hablarles estos temas, porque el día que esto llegue a ocurrir, yo no quiero que el Señor me diga: mira, esa iglesia estaba tibia porque tú nunca les advertiste. No, al contrario, yo quiero que el Señor me diga: buen siervo, porque estuviste allí atento, advirtiendo en la iglesia de que se avivaran en mí, que permanecieran en mí, para que cuando yo bajara a arrebatar mi iglesia, ninguno se quedara. Amén. Vamos a leer, hermano, lo que dice. Vamos a leer varias citas. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Si trajo su Biblia, pues puede leerlo en la Biblia, o si no, en las pantallas de la parte de atrás. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Aquí dice la palabra del Señor, y por favor léanlo conmigo: porque aún un poquito, diga un poquito, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, refiriéndose a Jesucristo, y no tardará. Luego dice el 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Lean conmigo el 39. Este versículo siempre me ha gustado mucho. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por favor, subrayen su Biblia el versículo 37: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, frente a esto no hay lugar a las dudas. Por favor, agarra esta palabra. Frente a este versículo no hay lugar a las dudas. La Biblia dice: el que ha de venir vendrá, y punto. El que ha de venir vendrá, señores, dice la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece. Hoy, mire la fecha de hoy. Hoy se lo estoy advirtiendo. El Señor dijo que vendría, y Él viene, señores. Así como vino la primera vez. A mí me sorprende porque Dios le habló a Abraham acerca de la venida de Jesucristo. Y pasaron, ¿alguien sabe cuántos años pasaron desde que Dios le habló a Abraham hasta que Jesucristo apareció? Aproximadamente 4,000 años. Dios le dijo a Abraham: la simiente de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. La serpiente es el diablo, que fue lo que Jesucristo hizo en la cruz, vencer al diablo. Se lo repito, Dios le dijo a Abraham: la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. La simiente de la mujer se refiere al hijo de María. Le habló, hermanos, Dios a Abraham, y pasaron 4,000 años para que se cumpliera lo que Dios habló. ¿Cuántos años? 4,000. Se lo repito, desde que Dios le habló a Abraham hasta que Jesucristo apareció, pasaron 4,000 años. Hago una pregunta: cuando pasan tantos años sin que se cumpla lo que Dios ha dicho, mucha gente, ¿a qué conclusión llega? Esto es puro cuento. Esto es mentira. Ya pasaron 1,000 años y no ocurre nada. Han pasado 2,000 años y no pasa nada. Han pasado 3,000 años y no pasa nada. Han transcurrido 3,800 años y no pasa nada. Y yo puedo asegurarle que en este momento con muchos está sucediendo lo mismo.
Ya han pasado 2018 años después que Cristo nació y todavía Él no viene. Siempre nos dicen que Él viene por segunda vez, pero amanece y anochece y no pasa nada. No se confunda, no se equivoque. La Biblia dice que Dios es misericordioso y que Él es paciente. Él da tiempo. ¿Saben para qué? Para que cada día más se arrepientan, conozcan a Jesucristo y pasen de muerte a vida. Pero también Dios es misericordioso para que la iglesia recapacite y pasen de esa tibieza espiritual a un avivamiento espiritual. Eso es lo que pasa. No es que esto sea un cuento de hadas, no es que esto sea un cuento inventado o traído de los cabellos. No, señores, sino que Dios es paciente. Y en esta mañana Dios te dice: hijo, no quiero que te quedes. Hija, no quiero que te quedes. Cuando yo venga por mi iglesia, yo quiero arrebatarte para que estés conmigo por siempre en la eternidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Leamos otra cita, Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. En los tiempos de Jesucristo, increíble, esto es increíble, señores, y préstenme atención. Los religiosos de su época que esperaban al Mesías, cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron. Porque eran religiosos, pero no tenían comunión con Dios. La palabra dice que Jesucristo llegó a Jerusalén y las multitudes, los que no eran religiosos, acuérdense, levantaban palmas y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Dentro del templo, señores, estaban los religiosos. Y ellos salieron y le dijeron al Señor: diles que se callen. Tremendo, ¿verdad? Los religiosos, que se supone que se las sabían todas en cuanto a lo bíblico, no reconocieron a Jesucristo. En cambio, la gente común y corriente, eso sí lo reconocieron. Iglesia, que no nos pasa igual a nosotros, que se supone que somos los religiosos, los que conocemos de Dios. Que no nos pase que llegue el Señor y estemos tan, pero tan distraídos que nos coja, repito, con la guardia abajo. El Señor viene por segunda vez. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que la iglesia verdadera debe esperar de los cielos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y yo espero que usted viva la vida con esa expectativa. Eso está muy pobre. Yo quiero que usted viva la vida con esa expectativa, que en cualquier momento nuestro Salvador vendrá de los cielos. Acuérdese, pasaron 4000 años desde que Dios le habló a Abraham hasta que Jesucristo se manifestó. Hasta ahora, desde que Cristo dijo que venía la segunda vez, han pasado 2000 años. Y yo me atrevo a pensar que estamos más cerca que nunca. Y ahora quiero compartirle algo rápidamente. Amén, hermanos. Ahora, esto es fuerte, hermanos. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Dos citas, 2 o 3 citas que son bien interesantes. Apocalipsis 22. Y vamos a leer la primera cita, el versículo 7. Apocalipsis 22, 7. Y vamos a leer solamente la primera parte. Esto salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Díganlo fuerte, ¿qué dice Él? He aquí vengo pronto. He aquí vengo, ¿qué iglesia? Pronto.
bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, Apocalipsis 22, 12. Léanlo conmigo. Dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 20, Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Hermanos, el Señor dijo: yo vengo pronto. Ciertamente vengo en breve. Ahora quizás usted me diga: pastor, pero ¿cuál breve? ¿Cuál pronto? Si han pasado 2000 años. No se confunda. Es que la Biblia dice que 1000 años para el Señor es como un día. Por lo tanto, en el calendario de Dios, en la agenda de Dios, ¿cuántos días han transcurrido? 2 días. Desde que Cristo dijo que venía por segunda vez, han transcurrido 2018 años. Pero eso en el calendario de Dios equivale a 2 días. Así que todavía, hermanos, se puede cumplir y se va a cumplir esa palabra de Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve. Ahora, Pastor Manuel, ¿y cuál es la fecha de la venida del Señor? ¿Cuál es la fecha del arrebatamiento de la iglesia? Esa fecha no la sabe nadie. Présteme atención, no se me duerma. Veo que hoy algunos me están llamando. No puedo ir a atenderlo ahora. Despiértese y concéntrese. Un día a una hermanita, no, a un hermanito. ¿Qué hermano para dormirse es en el culto? Pero una cosa, de todos los cultos, miércoles, domingo, era fiel. Le dije: hermano, usted se ve tan feo con la boca abierta. Hermanos, santo remedio, santo remedio. Muy bien, retomemos la enseñanza. La Biblia dice que la fecha, que la hora exacta, que el día, no lo sabe nadie. Cada vez que alguien se ha atrevido a aventurarse a dar fechas, ha quedado en ridículo. Sin embargo, diga: sin embargo, Jesucristo nos dio señales. Y las señales básicamente nos advierten o de la lejanía o de la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Como algún día lo mencioné, cuando una mujer está encinta, está en embarazo, tú le preguntas: ¿cuántos meses tienes? No, pastor, apenas en el 2.º mes. Ah, no, todavía le falta mucho, le faltan 7 meses. Pero cuando te dicen: pastor, estoy en el 9.º mes y ay, me está doliendo por acá, dolores bajitos. Hermana, agarre la maleta. Y hago una pregunta: y cuando una mujer no ha dado a luz, pero ya rompe fuente, ¿usted a qué conclusión llega? Que ya, exactamente. Entonces, los dolores, los meses, el romper fuente, hermanos, las contracciones son señales que advierten que ya ese niño viene en camino. Exactamente. Es igual con las señales que Cristo nos dio. Entonces dijo el Señor: miren, el día y la hora no lo sabe nadie, pero hay unas señales. Y seguramente ustedes las han leído o han escuchado acerca de ellas. Dijo el Señor: se aumentarán los terremotos. Pastor, toda la vida han habido temblores, toda la vida han habido terremotos, pero investigue. Nunca en la historia de la humanidad han habido tantos terremotos como hoy día. Se han incrementado exponencialmente. La Biblia dice, otra señal: habrán pestes. Es increíble hoy día. En mi tiempo de niño, que no hace mucho tampoco, hermanos, lo más duro que usted podía darle en el ámbito de las gripas era la quiebrahuesos. ¿Se acuerdan? El dengue.
Y yo me acuerdo que a uno le hacían aguas, que matarratón, me acuerdo de esa mata que era bendita para eso, decían los viejos. Pero hoy en día el dengue, eso es para niños, hermanos. ¿Que me dio dengue? No, eso es para la escuela infantil. Hoy día hablamos del Zika y del chikungunya, ¿o no es así? Es decir, hoy día esto se ha aumentado. Pastor, y cuando va a las 3 a la vez, dengue, Zika y chikungunya, no, usted va para el cielo. 3 a la vez. Esto es durísimo, hermanos. Pero lo que quiero decirle es, hoy día esto se ha aumentado. La Biblia habla de hambres. Increíble en Venezuela, el hambre que están viviendo. La Biblia habla de guerras y rumores de guerras. Pero hay un puntico, hay una señal que a mí me impacta mucho. Y yo no voy a dar fechas porque mal haría, pero quiero que usted haga cuentas. Diga hacer cuentas. Si tiene la calculadora, sáquela. Si su celular tiene calculadora, sáquelo también. Si tiene lápiz y papel, sáquelo. Vamos a hacer una cuentica sencilla. Digo una cuentica sencilla. Dígalo, cuentica sencilla. Cualquiera la hace. Vamos por favor a Mateo capítulo 24. Evangelio según San Mateo capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 32 al 35. Mateo 24, versículos 32 al 35. Escuchen pues, ahí están las pantallas, ¿verdad? Perfecto. A ver, quizás sea como lo más interesante de la prédica de hoy. Así que, por favor, todos concentraditos y muy atentos, haciendo cuentas. Dijo el Señor, o sea, aquí no está hablando un ser humano cualquiera, aquí está hablando Jesucristo. De la higuera aprended la parábola. Número 1. Para los israelitas, la higuera representa a Israel. Acuérdense de eso. ¿A quién representa la higuera? A Israel. Y para los expertos en temas escatológicos, en temas de cosas por venir, Israel representa el reloj profético de Dios. Eso dicen los sabiondos de este tema, que Israel representa el reloj profético de Dios. Ok, que lo que pasa con Israel nos indica la cercanía del arrebatamiento de la iglesia o de la segunda venida del Señor. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la venida? Bueno, que el arrebatamiento es Cristo viniendo por la iglesia y después de 7 años viene la segunda venida, que es el Señor a destruir a los enemigos de Israel, incluyendo al diablo, al falso profeta, al anticristo y un gran ejército que ellos reunirán para atacar a Israel. Ok, puntualmente a Jerusalén. Entonces hay 7 años entre lo uno y lo otro. Pero vuelvo aquí, la higuera representa a Israel. Luego dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está. El verano representa a Jesucristo. Acuérdese entonces, la higuera representa a Israel y el verano representa a Jesucristo. Dijo el Señor entonces: miren, cuando la rama está tierna y cuando brotan las hojas. Pues los estudiosos de este tema dicen que cuando Israel regresó el 14 de mayo de 1948 a su territorio y una vez más se constituyeron como un estado, allí brotaron las hojas de la higuera. ¿Sí me hago entender o no? Acuérdense que Israel, y los que no saben esto apréndanlo hoy, Israel desde el año 70 después de Cristo, Israel fue sacado de su territorio y esparcido por todo el mundo. De allí el dicho, como judío errante. Y durante aproximadamente 2000 años Israel estuvo esparcido por todo el mundo, pero sin territorio. Haga de cuenta que a nosotros como colombianos nos saquen de Colombia, nos esparzan por todo el mundo y otros vengan y ocupen
a Colombia, a nuestro país. Y eso pasó con Israel. En el año 70 después de Cristo, un general romano venció a los israelitas y los arrancó de su territorio y los persiguió. Y ellos, en su miedo, entonces huyeron por todas las naciones buscando refugio. Pero es terrible porque Dios dijo: por causa de la desobediencia de Israel. Miren, lean el Antiguo Testamento, por ejemplo Deuteronomio, y Dios les había advertido a los israelitas: si ustedes son obedientes, yo los voy a bendecir, pero si son desobedientes, los voy a sacar del territorio que les he entregado y los voy a esparcir por todas las naciones, y allá en las naciones, en los confines de la tierra, allá haré que los persigan también. Tremendo, ¿verdad? Y los israelitas pensaron que eso era cuento, como mucha gente piensa hoy día que lo de Dios es cuento. Pero resulta entonces, repito, que en el año 70 después de Cristo, un general romano persigue a Israel, los vence y los persigue, y ellos tienen que huir de Israel. Y entonces los romanos traen otra gente para que habitaran en Israel. Y a partir del año 70 Israel quedó esparcido por todo el mundo y sin territorio. Pero dijo Dios, y esto es maravilloso, y usted puede leerlo en Isaías 11:12. Apúntelo, no vamos a buscarlo ahora, apúntelo. Isaías 11:12. ¿Saben qué dijo el Señor? Yo volveré a traerlos de los confines de la tierra para que ocupen su territorio. Isaías 11:12. Aunque Israel estaba esparcido por todo el mundo, pero Dios se había dicho mucho tiempo atrás: yo haré que mi pueblo regrese de los confines de la tierra y ocupe otra vez su territorio. Y en 1948, contra todo pronóstico, Dios metió la mano e hizo que Israel regresara a su territorio y se convirtiera otra vez en un estado. Lo que Dios dice, Dios lo cumple, señores. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasan. Se cumple lo que Dios dice. Ok, entonces el 14 de mayo de 1948, la higuera, señores, le volvieron a brotar las ramas, las hojas, y otra vez se puso tierna. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, que de la higuera brotan hojas y que se pone tierna, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 34. Léanlo fuerte conmigo. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La que vea eso, a Israel regresando a su territorio. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mírenme por favor. Bueno, leamos una cita que me interesa para hacer las cuentas. Salmos 90:10. Salmos 90:10. Es interesante leer este salmo porque nos aclara una duda. Salmo 90:10. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, la edad que Dios le ha establecido al hombre son entre 70 y 80 años. Pastor, pero hay gente que vive 90. Bueno, esos son muy agraciados y Dios les da ñapa. Pero el tiempo de una generación está entre 70 y 80 años. Ok, muy bien. Ahora, hagamos cuentas. Jesucristo dijo: para mi regreso, miren la higuera, miren Israel. Cuando Israel, sus hojas broten y se ponga tierna, y entendemos que eso significa cuando vuelvan de los confines de la tierra a ocupar su territorio y se conviertan de nuevo en un estado, entiendan que la venida está cerca. Y dice él: no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que ve a Israel regresar a su estado.
Si una generación, dice Salmos 90:10, dura más o menos ¿cuánto tiempo? 70, 80 años. Haga cuentas entonces. 14 de mayo de 1948 y súmele 70 años. ¿Cuándo da eso? Eso da 14 de mayo de 2018, 70 años. Si se va a cumplir literalmente, dice 70 o 80 años, los primeros 70 años se cumplen este 14 de mayo del 2018. Pastor Manuel, usted dice que Cristo viene el 14 de mayo. No, yo no digo eso, solamente hago esa cuenta. Dice 70 u 80. Si son 80, entonces hablaríamos de 14 de mayo del 2028. Lo único que puedo decirle es, hoy estamos más cerca que nunca del arrebatamiento de la iglesia. Más cerca que nunca, hermanos. Y esto no debe causar, miren, por Dios, escuchen esto. Yo no sé por qué a mucha gente esto le causa pánico, porque a mucha gente esto le causa miedo. No debe ser así. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia representa la venida de Cristo por su iglesia como el novio que viene a contraer matrimonio con la novia. Me acuerdo el día que me casé. Uno espera con ansia ese día. Uno está emocionado y uno está lleno de expectativa y lleno de esperanza, ¿o no es así? Y me imagino que igual sucede con la novia. Entonces, el que Cristo venga por la iglesia, en vez de causarnos pánico, ¿qué debería causarnos? Alegría, por Dios. Que uno diga, hermano, porque es que mire, yo los veo a ustedes y les digo, hermanos, hagamos cuentas y estamos cerca, y mucha gente, yo la veo, desde aquí lo veo. ¿Cómo debería ser? Uy, gloria a Dios, estamos cerca. Si realmente son 70 años, estamos a la vuelta de la esquina. Qué alegría unirnos con el novio y estar con él por los siglos de los siglos. Pero ¿por qué nos causa miedo? Porque muchos están caminando chueco. Porque muchos, aunque vienen y cantan y diezman, inclusive algunos sirven en los ministerios, son sinvergüenzas que caminan chueco. Y aparentemente como que están bien, hasta huelen a rico, pero ellos saben que en lo real no están tan bien. Y que si el Señor viene, los agarra con la guardia abajo. Porque, señores, no nos engañemos. En este momento, como dije el domingo pasado, en este momento uno puede engañar a cualquiera. Hago una pregunta: usted llega a un culto bien vestidito, bien afeitado el domingo, oliendo a rico, ¿verdad? En la alabanza levanta las manos, la cabeza le inclina por un ladito, y cuando hay que aplaudir, aplaude. ¿Usted da apariencia de qué? Apariencia de santo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y de repente se pega su buena llorada en una adoración. No, pues más santo todavía, ¿cierto? Y cuando recojamos ofrendas y diezmos, usted, ¿qué cuento de monedas? Sino que no suene, sino ¿a qué conclusión llegamos? Este es un santo. Es fácil engañar a la gente, pero la pregunta es, ¿quién engaña a Dios? ¿Quién engaña a Dios? Señores, la respuesta es nadie. Hoy les he compartido esta palabra y quiero terminar con este pasaje, muy conocido por la mayoría. Primera carta a los Tesalonicenses 4, 16, 18. Primera carta a los Tesalonicenses 4, versículo 16, al versículo 18. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Maravilloso, ¿verdad?
Uno a veces piensa, haciendo uso de la imaginación, Dios me ha dado el privilegio de pastorear esta iglesia. Bueno, me imagino que como es lunes festivo veo muchas sillas vacías hoy, pero hoy usualmente este culto está lleno, ¿verdad? Y a veces yo pienso, cuando venga el Señor por la iglesia y seamos arrebatados, la palabra dice que nos vamos a reconocer. Me imagino que vamos allá a buscarnos y el hermanito tal, por allá está, pastora. Bueno, qué bueno. La hermanita tal, no, también. ¿El lío cuál va a ser, hermanos? Ve, y el líder tal, llámenlo por el nombre. Claro, no menciono ningún nombre por respeto. Fulano, fulano. Qué triste que lleguemos a la conclusión, pastor, se quedó, no lo arrebataron. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo, porque la iglesia es arrebatada y el anticristo se manifiesta inmediatamente. Y como dije el otro día, ojo con esa noticia: si alguien se queda, por favor, le encargamos todo esto. Esto, créame, esto es suyo. Si usted viene un domingo y no encuentra a nadie aquí, acuérdese, esto es suyo, mijo. Haga lo que, venda esto, haga lo que quiera con esto. ¿Por qué? Porque mi hijito se quedó. Se quedó. Colóquese sobre sus pies, por favor. Gloria a Dios. Vamos, colóquese sobre sus pies. Le invito para que cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos. Y con sus ojitos cerrados, piense en la pregunta que le voy a hacer. Por favor, con sus ojos cerrados, piense en la pregunta que le voy a hacer. Si Cristo viene en este momento, ¿usted será arrebatado? Piense en eso. Si Cristo viene en este momento, ¿usted será arrebatado o usted se queda aquí? Si la respuesta es, pastor, me quedo, pues mi hermano, por favor haga lo que tenga que hacer. Si tiene que arrepentirse, si tiene que ajustar su vida espiritual, vamos, allí donde usted está, tómese unos segundos para que ya mismo se ponga cuentas con Dios. Si usted reconoce que no ha venido caminando de la mejor manera, si usted reconoce que usted lo que tiene es una apariencia de piedad, pero que en la realidad usted no está bien, usted se va a quedar. Y yo puedo asegurarle que a usted van a decirle: tal domingo te lo advirtieron, no tienes excusa. Tal domingo que fuiste a la iglesia, el pastor te lo advirtió. Es el Espíritu Santo hablándonos, señores. Atreverme a dar fechas sería algo falto de sabiduría, pero sí puedo hablarte de la cercanía. Estamos más cerca que nunca. Y aquí no se trata de que tú dejes de hacer lo que tienes que hacer porque estamos cerca del arrebatamiento. No, hay que seguir trabajando, claro. Los que estudian tienen que seguir estudiando, por supuesto. Hay que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades, claro que sí. Pero siempre teniendo claro esto: el Señor viene en breve. El Señor viene pronto. Y lo más maravilloso es que seamos arrebatados para estar con el Señor por siempre. Te doy gracias, Dios mío, por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, Señor. Vamos, allí donde estás, dígale: Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a estar preparado, Señor. Porque tú dijiste que vienes por segunda vez y tú vienes porque tú no mientes. Aunque para nosotros tardes, pero en tu agenda han transcurrido solamente 2 días. 2000 años
son 2 días en tu agenda. Realmente vienes pronto, Señor. Oh bendito Dios, perdónanos cuando hemos dudado, y al igual que muchos hemos concluido que es un cuento, que no es verdad, que es un cuento que nunca se va a cumplir. Espíritu Santo, oro para que esta palabra que hoy hemos predicado quede incrustada en los corazones de la iglesia, Dios mío. Que esta palabra, en vez de causar miedo, porque no es el propósito, cause expectativa, Señor. Cause expectativa y despierta al que está dormido, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: